Doña habla en inglés. Muy bien. Ahí lo ven en presentación. ¿Lo ven en grande o no? No, bueno, no estoy tan acostumbrado a los formatos híbridos, así que por ahí olvidándome de unos u otros, o los que están presentes o los que están... Yo ya lo había hecho. Bueno, muy bien. Para comenzar vamos a hacer una oración, está escrita aquí, así que ustedes la verán ahí, los de aquí no la ven. Y bueno, es una pequeña oración armada un poquito con esto de Primera Juan, el prólogo de la carta de Primera Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Señor, que te has manifestado para que te escuchemos, veamos, te toquemos y te contemplemos. Danos tu vida, inunde de luz nuestra vida, para que así se manifieste en nosotros tu presencia y así le comuniquemos a nuestros hermanos. Tú nos haces uno, comunión entre nosotros, comunión contigo y con el Padre. Y entonces participemos todos del gozo que no solo nos has manifestado, sino que quieres compartir con todos nosotros. A ti te lo pedimos, que vives en el gozo eterno del Padre. Amén. Bien, bueno, este año lo que hemos pensado, desde justamente el grupo servidores, es compartir en 4 encuentros las cartas de Juan, las 3 cartas que se conocen como cartas de Juan. Y entonces, la primera, esta primera que vamos a ver va a ser introductoria. Las 2 que seguimos, o que vamos a realizar, los 2 talleres que siguen, talleres, mejor dicho, son tipo charla, van a ser sobre la primera carta de Juan, y la última va a ser sobre segunda y tercera carta de Juan. Y lógicamente, como podrán ver, la primera carta de Juan tiene, además de ser más grande y más larga, tiene toda la riqueza, digamos, y por eso así es donde todo ponemos el foco. Bien, entonces, cuando nos ubicamos entre las cartas de Juan, lo primero que tenemos que mirar es que pertenecen a lo que se conoce como cartas católicas. Un grupo de 7 cartas. Las cartas católicas son 7, y en el Nuevo Testamento todo el número de cartas son 21. Si tenemos en cuenta la importancia del número 7, el número 7 habla de la plenitud en lo terrenal. Acá tenemos que tener en cuenta porque a veces se habla de que el 7 es solo plenitud, y es plenitud en lo terrenal, o sea, la plenitud de algo completo, no la plenitud de algo que es eterno. Ese es el número 8. El número de Dios es el número 8. El número de la plenitud, en cuanto a algo completo entre lo creado, es el número 7. Por eso es interesante descubrir esto, ¿no? Que son 21 cartas, por lo tanto, 3 por 7, 21, estaríamos hablando. Normalmente se unieron 14, que se pensaban Paulina, hoy ya la de Hebreos no se la considera así, pero tradicionalmente se hablaba de 14 paulinas y 7 católicas. Sí, Pedro, Santiago, Judas, las 2 de Pedro, Santiago y Judas. Con esa tenemos las 7. Las 7 católicas. Sí, las 3 de Juan. Las 3 de Juan. Digamos, la única razón que parecería, o por lo menos no se ha descubierto otra, llevar a juntar las cartas católicas fue justamente el no pertenecer al corpus paulino. Justamente fue
fue justamente eso, ¿no? No pertenecer al corpus, al cuerpo de las otras 14 que pertenecían. Entonces se las agrupó. Aquí podemos pensar en que ha habido una elección, digamos, de los textos, o sea, posiblemente hay más cartas, y se ha elegido 7 propiamente para juntar este número y demás, digamos, ¿no? En esto, pensémoslo así, ¿no? O sea, justamente estábamos hablando antes, el discernimiento, o sea, el Espíritu Santo en su inspiración, nos ayuda, le ayuda a la Iglesia a discernir qué textos son los que pueden de alguna manera expresar la palabra de Dios, expresar la regla de nuestra fe, lo que nosotros vivimos. Entonces, en este sentido, tal vez el jueguito de ver el número de cartas, y eso ha ayudado un poco en este aspecto, ¿no? ¿Desde cuándo se les llama católicas? No sabemos. Lo que sí sabemos es que se extendió este nombre en la época de Eusebio y de San Jerónimo, que estamos hablando ya siglo IV después de Cristo, por lo menos. Y en adelante se extiende. Si antes se le llamó de esta manera, no lo podemos saber, no hay registro por lo pronto. Pero sí, en ese tiempo se extiende con este nombre. A las 7 como cartas católicas. Que antes simplemente estaban juntadas una detrás de otra, etc. No, normalmente parecería así, una especie de lista así, sin ninguna apelación propiamente, ¿no? ¿Por qué se les llamaría católica? Se supone, no tanto por Iglesia Católica, no tenemos que pensarlo desde allí, ¿no? Porque no estaba esta distinción, sino que justamente la apelación tendría que venir en cuanto que tienen, o sea, están escritas en un universal. Recuerden que católico significa universal, ecuménico, todo el mundo, todo podríamos decir, todo el universo, ¿no? Entonces, esto está escrito en ninguna comunidad en particular, sino que está escrito justamente para los cristianos en general. Y simplemente por esta razón se ha usado el nombre de católicos. Pero no ha habido, o sea, esto es lo que se supone, no hay nada como para confirmarlo totalmente, ¿no? Bueno, lógicamente, las 3, la que se conoce como primera carta de Juan, es la que más, la historia de la interpretación, más fascinación ha provocado. De hecho, ha fascinado mucho por el mensaje teológico y espiritual que tiene. Ya lo vamos a ver después, y sobre todo en las charlas que siguen, o los talleres que siguen, pero fíjense, una de las cosas más interesantes es que este texto de la primera carta de Juan es un texto claramente de confrontación y de polémica. Sin embargo, detrás de eso parece muy fuerte un mensaje teológico y espiritual. Además, a pesar de ser un texto, paradójicamente, de confrontación y de polémica, está centrado en el amor, el gran mensaje. Esta paradoja es en primera carta de Juan de que es un texto para confrontar, es un texto para plantear que hay gente que no está haciendo bien las cosas, pero en su mensaje teológico de todo a pie, justamente para hablar del amor, como tal vez ningún otro texto de la Biblia habló tan profundamente del amor. Las otras dos, bueno, muy pequeñas, no han tenido demasiada fuerza, y de hecho, bueno, se las tiene, a veces aparecen en la liturgia, alguna vez algún texto puede llegar a leer, pero en realidad no han tenido como gran importancia dentro de lo que se conoce como la historia de la interpretación. ¿Se entiende? Más o menos. Muy bien. Fíjense, para entender un poquito, estos son unos datos así que tal vez no nos sirvan demasiado, pero como para comprender y ponernos en la cuestión, fíjense, en el siglo II, Policarpo de Esmirna, Papías de Hierápolis,
Pías, para que tengamos una dimensión interesante. El primero que habla, que claramente nos habla de los 4 evangelios, y los 4 evangelios con el nombre de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. 125 después de Jesús, muy antiguamente. Pero el primero que nos habla así, de los 4 con nombre y apellido. Hasta allí, lo otro que teníamos normalmente era anónimo. Se hablaban de evangelio, pero anónimamente, ¿no? Ireneo de Lyon, la Iglesia de Roma, Justino, un canon que se llama el Muratori. Muratori era un bibliotecario de la Biblioteca Vaticana que un día encontró una lista de textos bíblicos, o sea, diciendo cuáles eran los textos bíblicos. Y cuando se le hicieron todos los estudios de más cuestiones, se descubrió que era del siglo II después de Cristo, digamos. Así que pasó a llamarse canon de Muratori. Canon significa lista, en primer sentido de la lista de los libros. Y entonces, bueno, fíjense, en todo esto ya aparece la primera carta de Juan citada, o por lo menos la carta, no necesariamente con este nombre, pero sí citada la carta. Y en el siglo III, también, Tertuliano, Cipriano, en África, en Alejandría, Clemente, Orígenes, Dionisio, es una carta conocida y usada. Siglo II, siglo III. Las otras dos, en el siglo IV, recién tenemos más referencias. De hecho, en el siglo IV, justamente van a decir que la de la primera carta, Jerónimo va a decir que la primera carta es claramente canónica y demás cuestiones, pero va a poner o va a decir, aunque él las acepta, la segunda y la tercera tiene dudas. Hay algunos que dudan de que son realmente, serían canónicas, serían para usarlas totalmente, o unas cartas que quedarían descartadas dentro del canon. San Jerónimo nos dice que todavía en ese tiempo habría dudas con estas dos cartas. Esto lo tenemos que entender dentro de ese proceso en el cual la Iglesia fue descubriendo cuáles serían estos textos que entrarían dentro del canon, dentro de la lista de libros bíblicos o esta regla de fe. Recuerden que canon más de lista pasa a significar regla de fe, ¿no? Entonces, son los libros que marcan la regla de fe. Eso lo fue discerniendo la Iglesia hasta el siglo V. Así que en el siglo V, de ahí en más, claramente ya no hubo dudas, salvo alguna pequeña iglesia que decía alguna cosa contraria. En iglesia, o sea, en toda la iglesia, la gran iglesia como se la conocía, los textos que hoy tenemos eran los que estaban. No había dudas en el Nuevo Testamento. De hecho, fíjense que en el canon sirio, que es un canon de la iglesia de Antioquía, iglesia ortodoxa, están ausentes. No están ninguna de las tres, por ejemplo. De hecho, ahí Teodoro de Mopsuestia, un autor que las rechazaba las tres, y posiblemente la he incluido. Pero fuera de ellos, la carta de Juan, sobre todo la primera, tienen un consenso muy, muy fuerte y muy amplio de mucha autoridad sobre el tema. Vamos al autor. ¿Quién escribe? Bueno, estamos diciendo la carta de Juan. Vamos, claro, todos suponemos que podría ser Juan. Bueno, la primera carta de Juan, canónica, como muchos textos de la Biblia. De hecho, si vamos a cómo está escrita, si vamos a los datos que nos da el escrito, lo que descubrimos es que en realidad hay nosotros. Por lo tanto, esto podemos decir, no hay un autor, sino hay un grupo. Además, ya que la escribe una sola persona, hay un grupo de autores, o un grupo que está detrás del autor principal, digamos, ¿no? Y él habla, sí, ¿no? Entonces serían unos grupos de cristianos autorizados, podríamos decirlo de una manera, enviado, han escrito para poner en guardia a otros hermanos de otras iglesias contra los falsos profetas, los falsos cristos. Algo interesante es que se utiliza la palabra Cristo, ya no para referencia a Jesús, sino como referencia de quienes serían dárselas de Mesías, dárselas de enviados por Dios. Entonces, todavía no tan claro
cuál sería el alcance de esa palabra Cristo utilizada como falso. No lo tenemos que entender como podríamos entender en el Apocalipsis del anticristo, como si fuera una especie de demonio o diablo que se hace presente, sino entenderlo más bien como personas que usurpan un envío de Dios, podríamos decir. No están usurpando el lugar de Cristo, están usurpando como un lugar de enviados, podríamos decir, un lugar de enviados por Dios, un lugar de... Eso es lo que estarían usurpando de alguna manera, ¿no? Tendríamos que entenderlo desde allí, posiblemente. La segunda y tercera carta, el autor se presenta como el presbítero. Si ustedes van ahí a en segunda Juan, por ejemplo, o la tercera Juan, se dice que es presbítero. ¿Dice el nombre? Es solo el presbítero. El presbítero. No hay un nombre, o sea, sigue siendo anónimo, pero con un mote. Además, con un mote que podría ser varias personas, digamos, porque no es un seudónimo personal, sino un mote de una tarea o de un ministerio. Además, le escribe a una comunidad concreta o a un cristiano concreto que se llama Gallo, en el caso de la tercera. Entonces, fíjense que en esta, mientras que la primera parece ser un poco más universal, la segunda y la tercera son más concretas allí. Nosotros, colegial de Primera Juan, tendríamos que entenderlo como un personaje individual, sí, escribe en nombre de otros, pero vamos a entender que es solamente, no que son varios que escriben a la vez, digamos, una carta hecha con varios escribiendo, ¿no? O sea, hay uno que escribe en nombre de los demás, ¿no? ¿Alguien si quiere ahí lea Juan 2, o sea, perdón, primera Juan 2, 12, 14. Alguien que pueda leerlo. ¿Sí? Hijos, les escribo porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Padres, les escribo porque conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque han vencido al maligno. Hijos, les escribo porque han conocido al Padre. Padre, les escribo porque han conocido al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Fíjense entonces, fíjense que él comienza con nosotros, empieza a escribir con nosotros, pero cuando empieza a hablar detalladamente es un yo. Por lo tanto, claramente es una persona que... No hay muchos más detalles que nos den las tres cartas como para poder decir, vamos más allá de descubrir cuál es el autor y demás cuestiones, ¿no? De hecho, en el estilo de las tres cartas, la afinidad del texto y demás cuestiones, la mayoría de los autores deducen que las tres serían de un mismo autor, que sería este presbítero. Y de hecho, él se presenta como un intérprete autorizado, legítimo de la tradición juánica. Ya después vamos a ver por qué hablamos de tradición juánica, no de una tradición cristiana. Él se dirige a los responsables de la comunidad, les anuncia su visita, y esa visita va a ser para decirles, para presentarles la verdad, o también utiliza la doctrina de Cristo, el evangelio anunciado desde el principio. Es decir, viene a corregir, viene a traer, a decir claramente algo, y viene como justamente alguien que es autorizado, que tiene una autoridad dentro de esto. Ahora bien, ustedes me dirán, bueno, no puede ser Juan, el apóstol, que normalmente se lo identifica con. Podríamos, normalmente uno de los primeros aspectos que se
decía no, era porque este escrito sería de finales del siglo I, estaríamos hablando del 90 y pico, 100. Y bueno, lo primero que se dijo, bueno, es esto, y entonces cómo se respondió a la tradición es que Juan era muy jovencito y entonces vivió muchísimos años. Pero en realidad, yendo a cuestiones más fuertes, más profundas, fíjense, hay dos motivos claros por los cuales no podría ser Juan el apóstol. Primero de todo porque no se va a llamar presbítero cuando es un apóstol. No tendría ningún sentido utilizar, por lo menos en la segunda y en la tercera, el mote de presbítero, o el título de presbítero si quieren, en vez del de apóstol. Por lo tanto, claramente no. Y además... Fue la tradición anciano, en Biblia sí, dice anciano. Anciano, por eso, porque presbítero significa anciano. Pero si él se presentaría como anciano, ¿no pegaría No, la edad de Juan, digamos? no, porque anciano era el ministerio sí, de los que eran grandes, pero era un título. Era el título de los que dirigían la comunidad. Más allá de que normalmente era gente grande, ¿no? Eso sí, normalmente era gente grande. Pero en realidad era un título para, o sea, aquí después vamos a mirar, posiblemente había un cuerpo de presbíteros, es decir, la comunidad tenía, no era dirigido por una persona en general, sino por un cuerpo. Normalmente los pueblos chicos los manejaban los ancianos. O sea, esto viene de los griegos. Los griegos comenzaron, como el siglo V antes de Jesús, la primera forma de gobierno, podríamos decir. No es una democracia, pero es una cuestión. Entonces, alrededor del rey había 24 ancianos, iban a poner los arjontes, que se llamaban, y desde ahí iban, después aparecieron los gerontes, el primero tenía esta porque eran los primeros, después pasaron, cuando solamente eran ancianos, pasaron a llamarse los gerontes. Entonces desde ahí aparece esta dimensión en la cual en la mayoría de los pueblos los ancianos eran los que terminaban de manejar o dirigir, digamos, podríamos decir, los chicos, las aldeas. Y ahí viene el título. Yo, no, si fuera el apóstol, claramente él diría eso. Y además, más fuerte, todavía más profundo, si alguien quiere, busque tercera Juan 9:10, ahí no hay capítulos, así que los dos versículos nada más. Yo escribí una carta a la iglesia, pero Dios, que aspira a ocupar el primer puesto en ella, no reconoce nuestra autoridad. Por eso, cuando vayan, echaré en cara el mal que hace, hablando en contra de nosotros. Y no contento con esto, no quiere recibir a los hermanos, y a los que quisieran recibirlos, les prohíbe que lo hagan, y los expulsa de la iglesia. Si fuera Juan el apóstol, claramente Diótrefes no tendría ninguna fuerza para cuestionar su autoridad. Entonces, esto, por lo menos las cartas, claramente podemos entender así. ¿Se escucha bien por así? ¿Acá? ¿Y por acá? Sí, sí, bien. Bueno, ahí tienen un mapita para ir mirando el tiempo y el lugar. Un poquito para ir ubicándonos, ¿no? Porque justamente con la hipótesis del autor se relaciona también el tiempo y el lugar, digamos, ¿no? Ya dijimos que el tiempo es a finales del siglo I, y el lugar, bueno, sobre la base de los testimonios, yo reduje toda la cuestión para ir directamente a la cuestión, se habla normalmente de que sería Asia Menor, Turquía. Y el mapita que les voy a dar a ustedes en cuestión, el mapita nos muestra Grecia, la mano de Grecia, y de otro lado Turquía, que está enfrente, ¿no? Creta, allí. Bueno, fíjense ahí en donde están negritas, bien contra el mar Egeo, o sea, bien siendo límite contra Europa, podríamos decir, si usamos, aunque Turquía es Europa, pero digamos, en aquel momento, bien contra Grecia, aparece Éfeso, ahí en la partecita azul del mapa. Por acá no lo vemos. Marcelo, Ah, perdón, no lo pero vemos. ¿sí?
Marcelo, ¿No yo ven no el veo mapa? No, ¿No se ve? No. no. A ver. No, entonces no lo registra el... Pues ahí, si no lo saco de la Ahora sí. presentación, Ahí está. la presentación no aparece, claro. No. Fíjense, está bien, ahí no se ve, ahí donde tengo el cursor, ahí dice Éfeso. Perfecto. Ahí dice Éfeso. A ver, cuando le llegue además de la grabación, el PowerPoint, recuerden que les enviamos el PowerPoint, si no les llega, lo reclaman porque así les queda a ustedes para trabajarlo pastoralmente y demás. Genial. Bien. He hecho otro libro, entonces Asia Menor, Éfeso. Otro libro emparentado con la teología juánica, el Apocalipsis de Juan. ¿Se acuerdan que el Apocalipsis de Juan comienza mandando 7 cartas? Esas cartas están mandadas a 7 ciudades que sí se dice su nombre. Todas esas ciudades están relacionadas con Éfeso, porque es la misma ruta Éfeso. Y Éfeso es como la mega urbe, digamos, ¿no? Es la urbe grande, la gran ciudad. De hecho, para el Imperio Romano se consideraba que Éfeso era la 4ª ciudad del imperio. Indica mucho, digamos, ¿no? La ciudad del imperio después de Roma, Alejandría y Antioquía. De hecho, aquí les paso algunas cositas de lo que es Éfeso. Ahí seguramente no se debe ver tampoco una foto, que después la van a ver en una fotito. Bueno, Éfeso, para tener una idea de, ya que hablamos de Éfeso, 2 filminas sobre Éfeso y seguimos, ¿no? Vieron que estamos hablando de épocas feministas. Bueno, aquí tenemos una ciudad totalmente feminista. Éfeso. ¿Por qué? Porque la leyenda dice que fue fundada por las amazonas. Las amazonas eran, digamos, guerreras, supuestamente, no hay dudas si en realidad existieron o no existieron, pero eran guerreras y supuestamente era el único pueblo que tenía una reina, que totalmente gobernaba la reina y no existía un rey. De hecho, la palabra Apasas o Apasas significaría ciudad de la madre Dios. No la madre de Dios, sino la madre Dios. Claro, pues la madre Dios. Más allá de eso, más allá de la leyenda propiamente, ¿no? Lógicamente, la historia comenzó cuando fue fundada, en realidad por segunda vez, porque en realidad primero había una especie de aldea que se destruye, o ciudad que se destruye, pero la historia propiamente se empieza a contar con Androcios. Este hombre funda una ciudad, o mejor dicho, unas ciudades pequeñas que vienen a través de las migraciones de los jonios, que son gente que vivía al sur de Grecia. Bueno, ahí se convierten como en una confederación. El liderazgo lo empieza a asumir esta ciudad de Éfeso. Bueno, ahí tienen algunos detalles. Fue devastada. Luego el rey Lidio la vuelve a recuperar, siglo VI a.C., y se va a convertir en una de las ciudades más adineradas del Mediterráneo. Y sobre todo va a concentrar mucho el conocimiento. De hecho, se decía que Alejandría era como la nueva Atenas, porque antes, ¿se acuerdan? Los filósofos era Atenas la más fuerte, y después entonces Alejandría, y pasa Éfeso a ser también otra muy fuerte. De hecho, ahí van a ser Heráclito, que es uno de los grandes filósofos griegos también. Pero yendo a lo social, bueno, vuelvo a lo de la ciudad feminista, fíjense, o mejor dicho, sería más que feminista, sería la ciudad que correspondería, digamos, porque las mujeres podían disfrutar privilegios y derechos similares a los hombres. Y de hecho, en tiempos, siglos V,
4 antes de Cristo, ya hay registro de mujeres profesoras, pintoras, artistas y escultoras. Que en aquel tiempo era muy difícil, podía aparecer alguna por ahí perdida en algún lugar, pero no demasiado, ¿no? Las calles, para ver un poco del lujo que había, en aquel tiempo ya las calles de la ciudad se iluminaban con lámparas de aceite. Esto muy poquitas ciudades en aquel tiempo lo tenían. Tenían que ser mujeres. Igual fíjense que yo voy nombrando reyes y son todos nombres de varones, así que creo que lo nombré el rey Lidio, Andrónico, ahora el rey Era Creso. hasta ahí nomás, no era para tanto. Los nombres de los reyes por lo menos parecen varones. Rey Creso de Lidia va a comenzar la construcción del templo de Artemisa. De hecho, claro, y esta es una de las 7 maravillas de la antigüedad, el templo de Artemisa. Eso va a ser derrotado por Ciro, que lo conocemos por la Biblia. Los babilónicos, los persas, perdón, el rey de Persia. Y entonces pasa a ser parte del reinado de Persia. Más allá de esto, Éfeso sigue teniendo un estado propio, sigue siendo un estado propio, porque es un puerto de mercado. Y más que vital, porque ahí paraban y de ahí iban a Asia, los que venían de Europa, y de ahí paraban los que venían de Asia y seguían para Europa. Entonces, claramente esto le daba mucha prosperidad. De hecho, las ciudades, estados de Jonia, o sea, de esta zona, ¿se acuerdan que habíamos dicho que al comienzo se habían armado con la gente venida de allí? Se rebelan contra Persia en el siglo V, pero Éfeso no, es la única ciudad que no se rebela. Las otras fueron todas destruidas, Éfeso, que por esta razón se mantuvo y no fue destruida, digamos, ¿no? Alejandro Magno la va a liberar en el 334, y uno de sus generales, Lisímaco, recuerdan que Alejandro Magno muere, y todo su imperio queda en sus 5 generales, después uno derrota al otro, y quedan solo 4. Entonces el mundo conocido se divide en los 4 generales de Alejandro Magno, el 300 en adelante, ¿no? Diríamos para atrás, ¿no? 300, 200, 100 antes de Cristo, hasta que los romanos empiezan a tomar fuerza, ¿no? Bueno, uno de sus generales, Lisímaco, va a comenzar como una renovación de la ciudad, y la va a llamar, de un hombre enamorado, la va a llamar Arcinea, por su esposa Sinoe. Así que bueno, estaba muy enamorado, le cambió el nombre a la ciudad y le puso Éfeso. Lisímaco va a construir un nuevo puerto, pero lo construye más lejos. Entonces, se tenían que ir a unos cuantos kilómetros, a 2 millas, para poder vivir los de Éfeso. El pueblo se le rebeló. Entonces, no fueron. De esta manera, no pudo trasladarlo allá. ¿Qué pasó? ¿Esto qué hizo? Hizo que Lisímaco bloqueara el sistema de drenaje de la ciudad durante una gran tormenta. Por lo tanto, se inundó toda la ciudad. De esta manera, forzó a los ciudadanos a mudarse a donde había hecho el nuevo puerto. Bueno, como pueden ver, la corrupción en los gobiernos no es nada moderno. Nada moderno. No es culpa de los argentinos. No es necesario que sean argentinos. Entonces, fíjense, bueno. De hecho, bueno, esto todo hasta aquí. ¿Qué pasa? En el 129 a.C., los romanos no invaden la ciudad, la compran. La compran y pasa a ser parte del Imperio Romano. Pero, ¿qué pasa? Los romanos tenían mucho impuesto, ya lo veíamos por nosotros, por la Biblia y demás cuestiones. Entonces, se revela quien quedaba, porque ellos, los romanos, tenían este sistema del cual
una especie de rey o algo por el estilo, seguía manteniendo su poder, entre comillas, y su reinado. Pero tenía que pagar un buen impuesto para no ser arrasado. Bueno, Mitrídates un poco se rebeló contra esto, y esto produjo que en el 88 a.C. hubiera un saqueo y un asalto por medio del ejército romano a Éfeso. Y a esto se sumó en el año 19 a.C. un terremoto. O sea, todo esto destruyó bastante, fíjense bien, de una inundación, saqueo y terremoto. Más allá de eso, la ciudad se mantuvo su postura, y como les decía, cada imperio romano, siglo I y II, es la cuarta ciudad del imperio. Entonces, ¿por qué me pareció gastar este tiempito en ver Éfeso? Esto nos permite descubrir la fuerza que tenía la zona, que tenía la ciudad, y por qué tan importante, de alguna manera, que allí apareciera el cristianismo. Tanto es así que, habría que ver si es cierto, pero es posible, que dice que cuando apareció, los cristianos se hicieron más cargo de la ciudad, se retrajo, digamos, en cuanto a su poderío, a su cuestión, digamos, ¿no? Progreso, digamos, de alguna manera. Muy bien. Eso como para ubicarnos dentro de la ciudad de esto, porque es un punto muy importante. Fíjense que nosotros tendríamos el Evangelio de Juan, si fuera por la zona, las 3 cartas y el Apocalipsis. Todo esto está dividido en esta red. Bueno, ¿qué nos presenta la carta o qué debates nos presenta, que es lo que vamos a ver después en los próximos talleres? Primero de todo, uno, bueno, lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver aquí. El ambiente vital, ¿no?, en el que surgieron estos escritos. Lo primero del ambiente vital es, la primera carta dijimos que tiene un tono polémico, entonces lo primero que nos plantea es quiénes eran los adversarios, ante quién polemiza el autor. Otro punto bastante álgido de la investigación es la relación con el cuarto evangelio. Es decir, ¿es el mismo autor? Supuestamente son todos los Juan. ¿Es el mismo autor? ¿Hay herencia? Si no es el mismo autor, ¿hay herencia? ¿Es la misma escuela, por decirlo de una manera? ¿Es la misma comunidad? Es otro planteo. Por el otro lado, hay un drama que es que la carta tiene como varias tensiones y contradicciones. Hay quienes sostienen que esto tiene que ver con el tono polémico. Vamos a ver, como es tono polémico, el tipo está con toda el ardor, toda la fuerza, entonces no se cuida lo que dice y por ahí va y viene, digamos, ¿no? Otros sostienen que en realidad podría haber habido como diversos niveles de composición. Es decir, o la escribió en 2 o 3 veces, o así la empezó, la dejó, la volvió a ir. O algunos dicen que habría algún material existente, alguna fuente que podría haber. Estos son como las cuestiones que han surgido en este aspecto. Después veremos los teológicos, eso lo veremos cuando veamos propiamente las cartas y demás. Mirando un poquito el ambiente, entonces podemos partir de la segunda y la tercera carta. Fíjense, en el caso de la segunda, si alguien lee 2 Juan 1:5, ¿a quién se dirige? A la señora elegida y a sus hijos. Esto no habla de una señora que tenía varios hijos, sino era la comunidad a la que se estaba dirigiendo, y lógicamente a los fieles. Fíjense, en 2 Juan, segunda carta de Juan, 1:7, lo pone a los destinatarios en relación con una crisis interna. Está hablando de que hay una crisis dentro de la comunidad. Frente a estos disidentes, amenazan como la integridad de la fe tradicional, le dice el autor, una ruptura completa. No tienen que ni recibirlo en la casa, ni ofrecerles el saludo eclesial. No quiere decir que no tenían que saludarlo, sino que no tenían que saludar como hermanos. Porque no confesaban una fe íntegra
en Jesucristo. Fíjense que totalmente cortante, es lo que les decía. La tercera carta, la crisis, se refiere a las relaciones entre las iglesias o los grupos cristianos. Y ahí aparece el famoso Diótrefes, parece ser un personaje distinguido, no sabemos hasta dónde, cuán distinguido lo es, pero que no acoge a los misioneros itinerantes e impide que lo hagan los que desean acogerlo o los expulsa de la iglesia. Por lo tanto, tiene una autoridad para expulsarlo de allí. Por el otro lado, fíjense que lo que hace, lo que él dice que no hagan con los otros. O sea, no lo recibe en su casa, digamos. De alguna manera, entonces fíjense, tenemos ahí un conflicto. Esto, bueno, nos puede decir ya, fíjense, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando del primer siglo, y ya vemos que hay abundantes conflictos. Para que no nos escandalicemos cuando existan en nuestras comunidades y demás, ¿no? Estaban. Por supuesto, sí. Estaban. La primera carta, mucho más amplia y rica teológicamente, polémica, y la idea es exhortar y animar al destinatario a la perseverancia en la fe tradicional y ortodoxa, según el autor. ¿Dónde pasa el tema de la fe? Bueno, por acá vamos a esbozarla nada más. La fe tiene que ver con Cristo. Aquí el tema es Jesús. Recuerden que decíamos los anticristos o los falsos cristos, y aparecen también los mentirosos. Es decir, hay que defenderse de estos que predican un Cristo diferente o un Cristo distinto. Actualmente parecería que están separados de la comunidad, pero siguen representando un peligro. De hecho, parece que ejercen una cierta influencia o un cierto atractivo sobre la gente que recibe esta carta también. De alguna manera no podemos darnos una imagen de quiénes son estos ni demasiadas cuestiones, porque solamente se hacen alusiones y referencias. ¿Por qué? Porque la gente lo conoce muy bien. Si yo, por ejemplo, a ellos que son de acá les hablara de algunas personas o algo por el estilo, ustedes que son de otras ciudades no los conocen, si yo hubiera solo alusiones, ustedes se quedarían totalmente perdidos. Bueno, esto es lo que hace el autor. Sabe que los que leen su carta conocen a los demás, simplemente hace alusiones. Para nosotros, lógicamente, nos perdió totalmente en cuanto a esto. Pero sí, podemos tener alguna idea de las posiciones teórico-prácticas de estos disidentes. Fíjense, lo primero, niegan a Jesucristo, Hijo de Dios, ¿por qué? Porque hacen una separación entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Entonces, ellos dicen, estas personas dicen que uno es el Jesús histórico y otro es el Cristo de la fe. Entonces, en quién creemos no tiene que ver con el Jesús histórico. Lo que sostenían de alguna manera. Como que el Cristo de la fe fue, o sea, el Cristo, digamos, después de la resurrección, es alguien que no tenía que ver con el Jesús histórico. Para nosotros hoy esto parece muy extraño que esté, pero claramente muchos de los textos, y de hecho los evangelios, de alguna manera nos indican que esto fue lo primero que cuestionaron los primeros cristianos. Lo primero que les costó. Por eso, fíjense, Jesús se aparece y que le dice, tóquenme, vean que soy yo, vean que tengo las marcas de la cruz. Esto parece ser lo primero que le costó creer a los cristianos. El mismo que había muerto era el resucitado. Simplemente pensaron más en eso es la palabra, que era un fantasma, que era una representación de que esto, que lo otro. Porque era difícil creer en la resurrección. Estamos hablando
de gente que hasta ahí no habían escuchado demasiado hablar de este tema. Lo poco que se decía era muy mínimo, de hecho no lo encontramos. Por eso, de alguna manera, esto es lo primero que encontramos. Esto en cuanto a lo cristológico, está bastante. En el plano de la ética, bueno, tenían pretensiones de iluminados y perfectos. También cosas que aparecen cada tanto fuertemente en la iglesia. De hecho, ellos decían que eran sin pecado. Como eran sin pecado, descuidaban la observancia de los mandamientos, por lo cual no tenían pecado. Esto también en la historia de la iglesia fue muy común, porque la mayoría de los grupos que se consideraron demasiado perfectos terminaron siendo totalmente lo contrario. De hecho, hay varios grupos que se hicieron sectas, que crearon, por ejemplo, la Nueva Jerusalén del Apocalipsis, y fíjense que terminaron como en lugares casi pecaminosos, totalmente, digamos, ¿no? Orgiásticos casi, digamos. Porque de alguna manera el sin pecado es como que permite que después se den otras cuestiones, ¿no? Y de hecho, ahí parecería que el drama también está en las relaciones con los hermanos que seguían siendo fieles al autor, que eran objetos de odio de esta gente. Entonces, todas estas realidades estaban así. ¿No? En lo ético tenían estos problemas. Después los miraremos más tarde. Estos profetas o maestros se consideraban guías autorizados, tomaban o apelaban un papel carismático, es decir, el espíritu hablaba en ellos y dejaban de lado la tradición. Entonces, desde esta realidad. Esto tenemos que tener, bueno, ya lo vamos a mirar un cachito, tenemos que tener en cuenta que la comunidad juánica algo de esto tenía, no es que esta gente inventó todo esto, sino que llevó al extremo parte de lo que entendía y creía y vivía la comunidad juánica. Como consecuencia del relativismo ético y la exaltación carismática, estos disidentes hablaban, o sea, le daban un aspecto actual a la escatología, es decir, ya llegó el fin del mundo, ya está. Ya habían llegado, por eso, como no tenían pecados, tenían la garantía de la salvación. Entonces, ya estaba todito solucionado para esta gente. Eso lo sacamos a partir de... Bueno, muchos han dicho, estos eran gnósticos. Porque justamente, fíjense, pensaban de alguna manera así. De hecho, en el siglo II aparecen estos gnósticos, o los docetistas, también se los llamaban de esta manera. Se dice que es muy temprano para decir que son estos gnósticos. Posiblemente sean los principios del gnosticismo. El gnosticismo lo tenemos hasta hoy, ¿se acuerdan? Yo ya varias veces le he dicho, miren Matrix y tienen la teoría gnóstica presentada en una película, digamos, claramente. Matrix es una película moderna, si la miran, van a darse cuenta, ahí sí está presentada la teoría gnóstica. En la antigüedad se usaba Alicia en el País de las Maravillas para presentar la teoría gnóstica. Es un cuento gnóstico. Después se dejó de lado eso porque ya no tiene mucha más fuerza, entonces se utiliza Matrix. ¿No? Entonces, fíjense, ellos, los disidentes, Combate Juan privilegia la experiencia religiosa, el conocimiento de Dios. En esto se parecerían los gnósticos, digamos, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Bueno, en el siglo II, estos grupos gnósticos y demás ya son grupos heréticos. Pero todavía, podemos decir en las cartas de Juan, todavía está muy previo esto, todavía muy en la raíz, digamos, o sea que no podríamos decir con esto, ¿no? Y entonces, ahí va llevando esta cuestión, ¿no? Podríamos decir que si miramos el texto, estaríamos en una situación fronteriza entre un ambiente bíblico judío y la cultura greco-helenista, o greco-helenista, digamos, greco-romana, no, mejor dicho, greco-helenista, o sea, griega, pero con toda la cultura helenista, que es la de todo el imperio, ¿no? Entonces, fíjense,
estaríamos en un ambiente bíblico-semítico, o sea, la forma de argumentar jurídicamente es justamente del mundo judío, obviamente del mundo judío, pero el autor tiene un muy buen conocimiento de la lengua griega koiné, es su lengua materna, por lo tanto vive dentro de la dimensión helenista, griega. Hay ausencia de citas explícitas del Antiguo Testamento. En ningún lugar está citado explícitamente las escrituras del Antiguo Testamento, pero sí hay frases, imágenes, concepciones, sobre todo que vendrían de la tradición profética. Y de hecho, el escrito muestra tener conocimiento de la lectura agádica de la historia de Caín. Me dirán, ¿qué es agádico? Es Agadá. Ya me va a ayudar. Agadá y Alaká son dos formas de interpretar la ley a nivel judío. Que la ley en Israel tenía esta cuestión, que no es como nosotros que dividimos como la ley lo que hay que hacer por un lado y como que vivimos por otro lado, digamos, ¿no? Ahí no había ninguna división de la cuestión, entonces todo estaba marcado por la ley, aún lo que hicieras dentro de tu casa. Entonces, lógicamente con el tiempo se fue creciendo y entonces, ¿qué pasaba? Había como cuestiones más legales, cuestiones más de la vida común y corriente, que es lo que yo tenía que hacer en mi casa, con mi familia, lo ritual, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, el Agadá y el Alaká era lo que le servían, o sea, lo que interpretaban los, diríamos, maestros judíos, los rabinos judíos, para decir cómo hoy teníamos que vivir una ley que había sido escrita capaz 3 siglos atrás. Entonces, dependía si era algo más de tinte legal o si era algo más, si era algo más de tinte de la vida, de cómo vivirlo, y entonces de esta manera se iban expresando cómo hoy yo tenía que cumplir con aquel, ¿no? Con aquel precepto que estaba formulado de una manera que hoy tal vez ya no, literalmente no lo podía vivir o contar. ¿Entiendes? Entonces, bueno, claramente eso se vivía en ambientes judíos y el autor parece tener alguna afinidad. Además, algunos dicen que habría, y hay, o sea, claramente lo hay, pero afinidad con los documentos de Qumran. ¿Se acuerdan Qumran? Este descubrimiento que se hizo de los textos que llevaban a cabo estos esenios, que eran una especie de secta judía en la época del siglo I antes de Cristo y siglo I después de Cristo. Ahí, digamos, hay habilidades, por ejemplo, toda la antítesis luz tiniebla, la idea de los dos espíritus, el bueno y el malo, la insistencia en la comunión, pero por otro lado hay muchas diferencias con estos escritos, o sea que lo que muchos tenían que habría una influencia de Qumran o de los esenios, no es tan posible de llevarlo adelante y demás, pero sí hay alguna. Hay bastantes diferencias. En cuanto con el Evangelio de Juan, bueno, notables las convergencias, algunas diferencias. A nivel de vocabulario y de frases tenemos varios aspectos interesantes, las antítesis, la idea del amor-odio, lo central del mandamiento del amor, todo esto lo encontramos en el Evangelio de Juan. Algunas ideas matrices como la de palabra, el griego logos, ¿no? La idea del logos, de la palabra hecha carne, esa idea matriz es muy fuerte, solamente la traen las cartas y el Evangelio. Pero por otro lado tenemos 29 palabras o expresiones de la primera Juan que no aparecen en el Evangelio. Por ejemplo, Paráclito, en el Evangelio sabemos que es para el Espíritu Santo, en la primera carta de Juan para Jesús. En la primera carta de Juan, el Paráclito es Jesús allá frente al Padre en el cielo, ¿no? El ascendido, digamos, diríamos hoy. Entonces, fíjense allí. También hay ausencia de algunos vocablos claves del cuarto evangelio que no aparecen en las cartas: ley, gloria, juicio, etc. Esto lleva a que podríamos decir que la carta la colocamos dentro de la tradición de la escuela
Juania o Juánica, pero con otra perspectiva o preocupación. Y claramente, tal vez con otro autor. Claramente. Por esto hay una situación nueva, distinta en la Iglesia. Debido a esto, se escribe de otra manera y también es otro autor que aparece allí. ¿Cómo son las fechas Eh, entre el Evangelio y la carta? Bueno, ahí hay discusiones. Hoy no lo vamos a llegar a ver, pero va a ir en las diapositivas, van a ir. Con esas vamos a comenzar el segundo taller. La propuesta de un autor que plantea cuál sería el recorrido histórico de la comunidad juánica. Según este autor, que más o menos más se lo sigue en este aspecto, detalle, pero podríamos hablar de un primer autor que escribe el Evangelio. Es cuando la comunidad está unida, está bien, perfectamente, pero ha sido separada de la sinagoga. Por eso lo vamos a mirar después bien. Ha sido separada de la sinagoga. Ese autor, o sea, a eso le seguirían las cartas. Es cuando esa comunidad se empieza a separar. Esa es la primera carta de Juan. Cuando hay esa crisis interna y se separa. Después les voy a decir que hay gente que dice al revés, que el primero tuvo la separación y después aparece el Evangelio. Pero normalmente se dice que ese segundo estadio sería de las cartas cuando es la crisis interna. Cuando se produce la crisis interna, la mayoría de la comunidad se va. Queda una minoría con el autor de las cartas. Esa minoría se junta con la gran iglesia, sería la iglesia de los 12. Todas las demás iglesias que estarían juntas y demás, entonces se unen allí. Al unirse, estaríamos hablando del 80 el primer escrito, o sea, cuando la comunidad está unida, el 90, 90 y pico la crisis interna, y alrededor cercano al 100, cuando se unen a la comunidad de la gran iglesia, así se le llama. Y cuando se unen allí, se retoca, o sea, alguien redacta el Evangelio. Entonces aparece el capítulo 21 del Evangelio de Juan, posiblemente aparece algunos textos que son muy semejantes y similares a los sinópticos, alguna que otra cosa más. Ese sería el segundo periodo de composición del Evangelio. Entonces, la comunidad se va desarrollando de esa manera, la veremos, ahora no nos va a dar tiempo, bueno, iríamos muy lejos, pero va a ir y de paso ahí se van a tener para poder preguntar cosas para el próximo taller y demás. Por eso, eso. Simplemente para ir terminando con el género literario y demás, bueno, las dos chiquitas, la segunda y la tercera, son claramente cartas, no hay dudas. Pero la primera no es tan carta. ¿Por qué? No hay una forma protocolaria, el remitente al principio dice nosotros, después dice que es él, no dice quiénes son esos destinatarios, los destinatarios, no hay un saludo final, no es una carta. Entonces, ha escrito, etcétera, etcétera, aparecen varios detalles así que no son claros de una carta, lo que se sostiene que es un sermón enviado en forma de carta a un grupo de cristianos o a diversas comunidades. Le dan un vago encuadramiento epistolar, pero en realidad el sermón es lo que importa. Y de esto algo parecido se dice la carta a los hebreos en este sentido. Muy bien, entonces con esto nosotros terminaríamos como una mirada general. Aunque es muy técnica la cuestión, pero bueno, pero es interesante poder ubicarnos dentro de él. Ahí ustedes van a tener, lo que le voy a enviar, el PowerPoint, 5 filminas más, que son estas que vienen acá. Esto es lo que yo le digo de lo que es la historia de la comunidad juánica. Simplemente les digo los puntos para que ustedes lo vean. Se habla de 4 etapas dentro de la comunidad y cómo se fue insertando distintos grupos dentro de esta comunidad. Por eso lo que ustedes van a encontrar es eso, las distintas etapas donde se van insertando distintos grupos y con el eje más importante
va a ser de la cristología, es decir, qué es lo que creen de Cristo. Por eso cuando ustedes vean ahí cristología alta, lo que significa es que creen que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. La cristología baja con todos los títulos que yo le podría haber dado como judío al Mesías. Nunca hubiera pensado un judío que Jesús podría ser Dios. Cuando se habla de cristología alta, es cuando se piensa y se dice y se sostiene claramente que Jesús es Dios. Entonces, de esta manera, ustedes ahí para entender un poquito el tema y demás. La próxima comenzaríamos presentando esas 5, la veríamos medio rapidito, pero si han aparecido alguna duda o demás cuestiones, ustedes lo presentarían. ¿Sí? ¿Se entiende? Parece que hagamos les doy la bendición. Así de paso, se hace frío. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, amigos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Después les enviamos entonces el material. Ustedes recuerden que más que la charla y el saber, la idea es que con el material puedan servirles a ustedes para trabajar pastoralmente y demás. Así que el último lunes de junio, esperemos que no tan frío, creo que 27, nos volveremos a reunir, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Acordate que sea con el link. Acordate Sí, vamos a intentar con el link distinto. Perfecto. Dale. Bueno, gracias, chao. Chao. Carlito. Chao. 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 Saludos ahí a todos. Chao.